Vamos a probar este nuevo Husan AC Pro, que es la versión Pro. Yo quería haber probado la Pro Plus, ya lo sabéis todos, pero de momento todavía no está disponible en el mercado. Así que vamos a probar esta versión Husan AC Pro con este sensor 1:1.3, igual que el del Husan Xenon Mini Pro que veis aquí al lado, que ahora lo volaremos también un poquito para comprobar qué tal, o igual que el sensor que nos trae ese DJI Mini 3, exactamente el mismo tamaño, con el mismo tamaño de píxel de 2,4. Lo vamos a probar en un entorno súper chulo que estaréis viendo por aquí. Ahora os voy a enseñar un poquito por la zona en la que estamos para que veáis qué bonito es todo esto. Vamos a ver si consigo enseñároslo. Una zona impresionante aquí cerquita de Madrid, libre de CTR y libre de todo, así que le vamos a pegar un vuelito. Vamos a ver qué tal va este Husan AC Pro. Bueno, el diseño ya lo estáis viendo, es muy parecido al DJI Mavic Air, esa primera versión con sensores frontales y sensores traseros anticolisión, más aparte sensores inferiores, uno óptico, dos de infrarrojos y una potente luz LED en la parte inferior. Vamos a ver qué tal responde, vamos a ver qué tal vuela este nuevo dron de la marca Husan. Vamos a hablar un poquito del diseño de este Husan AC Pro, este modelo nuevo de la marca Husan. Ya sabéis que tenemos varias versiones de este modelo, la versión SE que llevaría la cámara más normal, 1:2.3 sin sensores anticolisión. Tendríamos esta versión Pro que lleva una cámara ya superior, muy similar a la que tiene el Husan Xenon Mini Pro, que ahora hablaremos un poquito de la cámara, de su rendimiento y de las especificaciones técnicas que tiene. Y luego aparte es un dron que tiene sensores anticolisión frontales y sensores anticolisión traseros, al igual que nos encontrábamos en ese modelo de la marca DJI, ese DJI Mavic Air, ese modelo que tanto nos gustó a todos, que quizá los únicos peros que le podíamos encontrar a ese dron, aparte de la señal que era wifi en aquella época, era que era un dron bastante ruidoso, montaba bastante escándalo cuando lo estabas volando. No tiene nada que ver con los últimos modelos que están saliendo últimamente y que tenía un tiempo de vuelo de aproximadamente unos 15 minutos. Husan con este nuevo modelo ha suavizado el tema del ruido, no tiene absolutamente nada que ver el escándalo que montaba el DJI Mavic Air con el poco ruido que hace este Husan AC Pro, que hay veces que te sorprende que para ser un dron de este tamaño haga tan poco ruido. Y aparte la duración de la batería se ha alargado bastante, según Husan llega hasta los 35-36 minutos de tiempo de vuelo, que ya sabéis todos que nunca llegan a ese tiempo de vuelo que te promete el fabricante, pero sí que te viene dando sobre los 28-29 minutos de tiempo de vuelo, que es un tiempo de vuelo muy bueno para un modelo de esta envergadura, de este peso, porque es un dron que pesa ya 543 gramos, ¿de acuerdo? No pesa menos de 250 gramos, sino que ya se metería en esa categoría de drones de más de 250 gramos. Bueno, vamos a ver cómo tenemos todos los ajustes: FPV de baja latencia, velocidad de lanzamiento del cardan, esto más o menos lo tengo ya todo, que estáis viendo, la ubicación de la nave se muestra en el centro, coordenadas de latitud y longitud, que no queremos verlo, el tipo de mapa, exactitud de muestreo. Acabamos de calibrar la brújula, como habéis visto, podemos calibrar el giro, la altura de regreso, preparándose para despegar. Tenía que haber cogido el otro. Vamos a ver si conseguimos. Señal de GPS débil. Vamos a armar motores y despegamos. Bueno, ahí veis lo estable que es. Súper estable. Me está costando un montón la estabilidad que tiene. Vamos a ver si conseguimos colocar un poquito la cámara para que lo veáis. Ahí, más o menos, y aquí le estáis viendo la estabilidad que tiene, y eso que tenemos 9 satélites ahora mismo. Ya veis que no estoy tocando absolutamente
para nada al mando y el dron está súper estable. Vamos a echar un vistacito a la configuración de la cámara. 1.200, no tenemos filtro puesto. 1.240, quizás sea poco todavía. Un ISO de 100. Vamos a cambiar a modo vídeo. 4K 30, 100 de bitrate de vídeo. Modo retrato, que también lo tenemos. Como veis, sería grabación en vertical, que hace el recorte automáticamente. Vamos a quitarlo, vamos a cambiar esto, porque está la configuración de fotografía 1.320, 1.240, 1.320. Y aquí tenemos el balance de blancos. Vamos a subirlo un poquito. 5600. Y a ver qué más tenemos. Saturación, nitidez. Todo eso lo vamos a dejar normal. Tenemos modo HDR, modo nocturno y H-Lock. La línea de cuadrícula que la tenemos puesta y guardar en la tarjeta SD, que grabaríamos a una velocidad de 100 megabytes por segundo, o podemos elegir guardarlo en la memoria interna, porque este dron tiene una memoria interna de 64 gigas y podríamos grabarlo en la memoria interna de nuestro dron. Vamos a subir un poquito más. 1.400, 1.500, 1.640, 1.800. Tener en cuenta que no tenemos filtros puestos. Le damos a grabar y vamos a hacer por aquí algún paneíto. A ver qué podemos hacer con él. Dronecito. Vamos por ahí. Más o menos. Seguimos por ahí, libramos la casita y vamos a probar a ver qué tal graba este Husan AC Pro. La transmisión de imagen ya estáis viendo que es excelente. En eso, igual que su hermano, vamos a parar el paneo. Vamos a hacer un paneo aquí, una especie de semiórbita al pueblo. Recordar que estamos grabando con un bitrate de 100. Vamos a hacerlo por aquí así. Un paneíto que se vea todo el pueblo, todas las casitas. Ahí, perfectamente. Bueno, ahí lo veis. Muy bueno, la señal de transmisión ocurre igual que en el Cyno Mini Pro, es impresionantemente buena. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a hacer una fotito al pueblo. Más o menos, vamos a separarnos un poco. Bueno, vamos a hacer un paneo echándonos hacia atrás. Vamos a darle a grabar. Una especie de drone. Vamos a separarlo un poquito en distancia. Habéis visto más o menos cómo vuela, habéis visto un poquito de la cámara y ahora vamos a extendernos un poquito al hablar de la cámara de este Husan AC Pro Plus y luego seguiremos hablando un poquito de los sensores anticolisión, de cómo funcionan, de qué nos permiten y qué no nos permiten hacer este tipo de sensores en este tipo de drones. Pero centrándonos en el tema de la cámara, como estáis viendo aquí tenemos un sensor 1/1.3 que es exactamente el mismo sensor que tenemos en el Husan Cyno Mini Pro o que nos podemos encontrar en drones como ese DJI Mini 3, este sensor de la marca Omnivision. 1/1.3 con un angular de 84 grados y una apertura focal 1.85. Es bastante luminoso, lo cual nos va a permitir captar muy buenas tomas cuando haya poca luz. Grabación hasta 4K 30 frames por segundo, ya si grabamos a 2.7 o a 1080 nos permitiría grabar hasta 60 frames por segundo. No tenemos todavía a día de hoy esa opción de los 120 frames por segundo para poder hacer un mejor slow motion, sino que nos tenemos que conformar con esos 60 frames por segundo que nos va a permitir más o menos reducir la velocidad a la mitad.
Lo bueno que tiene este dron es que la memoria que tiene, tenemos la posibilidad de utilizar tarjeta micro SD de hasta 256 GB y aparte tenemos la posibilidad de utilizar la memoria interna que nos viene incorporada de hasta 64 GB de capacidad. Si se te olvida un día cuando vayas al campo de vuelo la tarjeta micro SD, no tienes problema ninguno porque tenemos esa memoria interna que teníamos también en ese Husan Cinon Mini Pro, que si recordáis no teníamos la posibilidad de tarjeta micro SD, pero en cambio en este nuevo Husan AC Pro sí podemos introducir una tarjeta micro SD o utilizar la memoria interna como más nos guste a nosotros. Lo bueno que tiene es que nos da hasta 100 megabytes por segundo con esa tarjeta micro SD y tenemos la posibilidad de grabar hasta 200 megabytes por segundo en la memoria interna que nos viene incorporada. Una cosa muy buena para conseguir vídeos de mucha más calidad. Como estáis viendo, las grabaciones tienen una calidad bastante aceptable, está bastante bien. Peca un poco, quizá para mi gusto, de demasiada nitidez digital, como ocurría en el Husan Cinon Mini Pro, pero yo creo que es un poquito menos exagerada que en ese Cinon Mini Pro. Lo que a mí no sé por qué, pero me parece que graba con algo más de calidad. Igual al ser más grande el dron tiene mejor procesador y procesa mejor esas imágenes de la cámara, porque al tener el mismo sensor, ser de la misma marca, más o menos tenían que grabar ambos drones igual, pero para mí no sé por qué le saco como que tiene algo más de calidad estas grabaciones que podemos hacer con este Husan AC Pro. Aquí estáis viendo más o menos vídeos similares a la par de ambos drones, a la misma hora, estuvimos volándolo en el mismo sitio y ya veis que para mí, no sé por qué, me parece que tiene un poquito más de calidad este Husan AC Pro, le saca más partido a ese rango dinámico, a esos contrastes. Yo creo que sale un poquito mejor que en ese Husan Cinon Mini Pro. Tenemos posibilidades de ajustes manuales en la cámara, balances de blanco, saturación, nitidez, podemos variar prácticamente todo como en cualquier otro dron, velocidad de exposición, ISO, lo cual nos va a permitir colocar la cámara como a nosotros nos guste a la hora de grabar. Aquí veis las tomas son todas en modo manual, no hay nada grabado en automático, porque yo cuando suelo salir a grabar siempre suelo utilizar ese modo porque siempre sacas mucho más partido a la cámara de tu dron. Ya cada uno que valore con las imágenes que habéis estado viendo, con esas tomas que hemos hecho. Lo que sí os puedo decir es que el RAW, al igual que en el Husan Cinon Mini Pro, es prácticamente inservible. Olvidaros de las fotografías en RAW, tanto en este modelo como en el Husan Cinon Mini Pro, porque a día de hoy, después del tiempo, por ejemplo, que lleva el Cinon Mini Pro en el mercado, con el RAW no podemos hacer prácticamente nada. Eso sí, las fotografías JPG, como estáis viendo, tienen una calidad muy buena para lo que son. Tenemos además la posibilidad de poder hacer esas fotografías de hasta 48 megapíxeles, la posibilidad de poder grabar vídeo en ese H-Log, ese perfil logarítmico, que no llega a ser un perfil logarítmico, yo casi más lo compararía con ese DCineLite que tenemos en DJI, y aparte tenemos la posibilidad de grabar en modo HDR, que va a resaltar mucho más los colores para la gente que le guste ese tipo de vídeos más saturados. Hablando ahora del sistema de transmisión de este Husan AC Pro. ¿Qué puedo deciros de él? Lleva el mismo sistema de transmisión que el Husan Cinon Mini Pro, que para mí a día de hoy es uno de los mejores sistemas de transmisión que podemos encontrar en el mercado. Transmite teóricamente a 1080 a nuestro teléfono móvil. Quizá donde vais a notar que peca un poquito es en esa calidad que vemos en nuestro teléfono, pero se ve bastante bien, como estáis viendo en las muestras que tenemos. Pero eso sí, alcance de señal, potencia de señal, da lo mismo que tengamos obstáculos, que no tengamos obstáculos por medio, porque el Sinclair 3.0 realmente es una maravilla de señal de transmisión. Yo la pondría a la altura prácticamente de la de Autel, aunque Autel lo bueno que tiene ahora es que transmite a 2,7K lo que vemos en nuestro teléfono móvil, lo que nos va a permitir ver con mucha más calidad nuestro teléfono y poder hacer unos ajustes mucho más finos a la hora de configurar nuestra cámara. Pero
en señal, potencia, funcionamiento de la señal, lag, no tenemos absolutamente ningún problema con la señal de Husan. Ya os digo que a día de hoy está por encima incluso de la señal que encontramos en modelos de la marca DJI. Ya sabéis todos que cuando salimos al campo de vuelo, cuando salimos a grabar con nuestros drones, tenemos que utilizar tarjetas microSD que nos den un alto rendimiento para no tener problemas en nuestras grabaciones. Yo suelo utilizar varias marcas y ahora he empezado a utilizar estas nuevas tarjetas de la marca Keystone, estas Canvas Go Plus, que nos dan una velocidad de hasta 170 megabytes por segundo, lo que nos va a permitir utilizarlas en drones incluso como este nuevo DJI Mini 3 que teóricamente graba con un bitrate de unos 150 megabytes por segundo, así que vais a necesitar una tarjeta que te dé muy buen partido. Aparte, lo bueno que tiene es que la de 128 gigas está por un precio de unos 27 euros ahora mismo en Amazon, lo cual es una ganga para una tarjeta microSD de la calidad de esta tarjeta de la marca Keystone. U3, de acuerdo, tarjeta U3 clase 10 que nos va a dar una velocidad de escritura y de lectura de datos muy potente a la hora de utilizarla con nuestros drones. Aparte, ya sabéis que cuando llegamos a casa, cuando nos ponemos a editar, no debemos de meter todos los archivos en nuestro ordenador porque siempre vamos a enlentecerlo. Aparte que llegará un momento que con la cantidad de gigas que graba uno cuando sale a volar, porque yo cada día que vengo con 100 y pico gigas de grabaciones, es muy importante poder utilizar discos duros externos porque vamos a facilitar el trabajo a nuestro ordenador y porque aparte vamos a poder almacenar todos nuestros vídeos sin problemas de pérdidas y sin saturar nuestro ordenador. Ahora estoy utilizando este portable SSD, este disco duro portátil SSD de la marca Keystone, este XS2000, que te da velocidades de lectura y escritura de hasta 2000 megabytes por segundo, que es perfecto para poder trabajar directamente desde los archivos del disco duro a nuestro PC. Pero es que aparte, si lo veis, que lo tengo aquí en la mano, ya estáis viendo qué tamaño más pequeño que tiene este disco duro de la marca Keystone, que te vas por ahí en cualquier momento, lo puedes conectar porque tiene salida USB-C a tu PC, lo puedes conectar a tu teléfono, tu tablet, a lo que tú quieras, para poder trabajar con tus archivos sin tener que ir cargado. 1 tera en este disco tan pequeño, aunque tenéis varias capacidades dependiendo de lo que necesitéis. Os dejaré enlaces de compra aquí en la descripción por si queréis coger tanto la tarjeta, que ya os digo que funciona muy bien, es la que he estado probando de hecho en este Husan AC Pro, y también la has estado probando en los nuevos drones de la marca Autel y funciona muy pero que muy bien. De momento, las primeras impresiones que he tenido con él, le tengo que hacer más pruebas, ya sabéis que aquí lo probamos mucho, me ha gustado bastante este nuevo modelo de la marca Husan, aunque ya haremos más pruebas más adelante, haremos algún seguimiento un poco más exigente del que le hicimos, aunque estuvo esquivando perfectamente los árboles y todo lo que se encontraba por el camino, lo iremos probando, forzando un poquito más la máquina. Ya habéis visto que hicimos muchas pruebas de los sensores antiobstáculos y te esquiva perfectamente. Mucho cuidado porque cuando se va de lateral, al no tener sensores laterales, tenéis que tener cuidado. Todo este tipo de drones que solamente tienen sensores frontales y traseros, hay que tener cuidado de no tener objetos en los laterales, porque al esquivar un objeto frontal se puede llevar algo que tenga en el lateral y no le que entre dentro de su campo de visión en esos sensores frontales y traseros. Han funcionado muy bien tanto los frontales como los traseros en las pruebas que hemos podido hacerle. Ya habéis visto cómo vuela este dron, cómo responde, lucha muy bien contra el viento. Ese día cuando empezamos a volar, en el vídeo oís que teníamos vientos sobre los 24 km/h. Ahora os pondré una captura de UAR Forecast para que la podáis ver, y llegamos a tener vientos de hasta 34 km/h. Son vientos bastante fuertes. Ya para un dron de esta envergadura no sueles tener problema ninguno a la hora de volarlo. Lo estuvimos volando en el modo estándar, no llegamos ni a poner
ponerlo en el modo Sport y no notamos ni pérdidas de velocidad ni nada por el estilo. Si algún zarandeo que otro, como suele ocurrir cuando estamos volando en todos los drones, ya con este tipo de vientos que llegan a ser nivel 5 bastante fuertes. Ya sabéis que este tipo de drones más o menos podemos volarlos hasta vientos de nivel 5, 6 como mucho. No hay que exagerar tampoco porque podemos tener una pérdida del dron, podemos tener un desplazamiento y sufrir algún accidente con él, pero se ha defendido muy pero que muy bien contra el viento. El tiempo de batería ha sido excelente, sobre los 27-28 minutos más o menos de tiempo de vuelo, luchando contra el viento, grabando, probando el seguimiento, como habéis visto, y ha funcionado muy pero que muy bien este dron. La cámara me ha gustado bastante, incluso más que la que tiene ese Hussan Zino Mini Pro, y mira que los sensores son iguales, pero creo que ha trabajado bastante mejor el tema de los colores, el tema de las luces, ha trabajado muy bien el dron. Y oye, un dron muy a tener en cuenta, porque por unos 500 y pico euros que vale la versión, el combo anda sobre los 600 y algo. Creo que es una muy buena opción para entrar en este mundillo, para hacer ya vídeos de cierta calidad para tus redes sociales, sin pretensiones tampoco exageradas, pero sí que con una calidad ya bastante buena para el sensor que tiene este dron. Me ha gustado bastante, sobre todo cómo se maneja, cómo se controla, cómo vuela, y luego la señal es una verdadera delicia. Cómo funciona, no tienes lag absolutamente en ningún momento. Os dejaré enlaces de compra aquí en la descripción del vídeo para si alguien se quiere hacer con él. Es el sitio en el que está más económico a día de hoy. Ya sabéis que cuando compráis con esos enlaces siempre ayudáis al canal a que podamos seguir trayendo drones. Suscribiros, darle a la campana, porque vendrá el DJI Mini 3 Pro dentro de muy poquito. Lo pedimos el primer día, era el primer minuto que salió a la venta, así que esperemos que nos llegue pronto y le podamos probar al máximo y compararlos con otros drones que andan muy similares en el mercado. Así que suscríbete, dale a la campana para no perderte nada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y hasta un próximo vídeo, compañeros y compañeras.